Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Entonces Sadoc y Abiatar, estos eran los que estaban acompañando también a David, devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Y Shupea lleva, en los versículos anteriores habíamos leído, habíamos mirado un poco, diciéndole, y esto tendrían que ser entre comillas también para David de una manera muy estratégica, que le informen a David todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén en ese momento. Pero le dice, mejor que ustedes se queden ahí porque ustedes están del aspecto religioso y al mismo tiempo y Catuta hoy ahí Pepe Boasache Ape Cuacache Baibaloicoajina con Absalón Pepe. La uno Pepe ya poco aquí es Salambic pero por lo menos ya hay cuatro. Entonces, en el contexto bíblico, este versículo, aparentemente así sobrio en su formulación, encierra una profundidad teológica notable. Aquí siempre nosotros acentuamos y miramos que todas las palabritas, queridos amigos, tienen una fortaleza y una fuerza, profundidad teológica. Pues la Biblia pues, es un libro religioso, religarte a tu esencia. Entonces, y religarte a lo trascendente, es decir, una de las características esenciales, principales, elementales del ser humano. A una vez ella pues con la cuestión muy biológica. Pero la biología no pasa. La biología no hasta cierto tiempo. Por años la yicota, 80, 85, 90, 100 años la llaman en barete. Pero eso pasa. Sin embargo, aquí nosotros estamos mirando una profundidad teológica notable. Y entonces la obediencia a la decisión de David y la restitución del arca a su lugar, obediencia y restitución, llevó a al arca de la alianza. Este texto hebreo utiliza la palabra vayashivu, quiere decir devolver. Ellos devolvieron. Expresa una acción concreta de restitución. Vayashivu, devolvieron. Y luego la palabra yashav. Yashav quiere decir habitar, quedarse, indicando permanencia estable. Es decir, fueron a habitar, fueron a morar allí. Y esa es la palabra yashav. Aquí aparece finalmente la palabra Aarón, que ya conocemos, que es el arca de la alianza, que es el que significa centro de la presencia divina. El arca de la alianza significa la presencia divina. Si vamos a mirar el aspecto bien exegético de este verbo, Ibashivu, de la raíz shub, que quiere decir volver, volvieron, no solo implica devolver físicamente, sino que restaurar el orden correcto. Pendemando Abal shub quería decir volver hacia el original, volver a tu fuente de origen. Entonces eso quiere decir restaurar el orden, pero es un orden correcto, de donde salió, de la fuente. El arca vuelve a Jerusalén, es su lugar legítimo. Entonces se está restaurando. Este es el lugar legítimo, este lugar donde tiene que estar el arca. No es para llevar, decíamos, como amuleto anteriormente. Otra gente ya se lleva como un amuleto. No, el lugar de Dios es el lugar donde Él se manifiesta. Lo que subraya que la presencia de Dios no está sujeta a los desplazamientos humanos. No está sujeta, entonces, a el parecer y el querer del hombre. Se la haya posee, se hay potaja, se lleva. Agüerecota peña de yara a mi gusto y discreción. Upeago la oicoa la secta cuera, dice yo que cuera. Al final de cuentas, de ahí que se les llamó en el tiempo inicial, ¿verdad? Protestantes porque justamente se está subrayando que el lugar legítimo de Dios es el de la comunidad, es el lugar de la reflexión de la comunidad, no
sectario. Se ave a calcular, se guarapea, la me bella, más durante 2000 años me ando a ley, me pinchado y pa, se la iluminado. Y entonces de ahí viene esa palabra, el protestar, ¿verdad? Por eso que cuando yo más hoy la palabra protestante y le traído y ve. Oye, bueno, yo hay otro tera. Nosotros somos los evangélicos, somos los no sé qué cosa, cualquier cosa. Pero da ya ahí la realidad, daña bojera ahí, como tiene que ser. Incluso hoy en día, ¿verdad? Todo es por una cuestión que se dice del ecumenismo, ¿verdad? O sea, aquí pues el deseo es siempre, a pesar de todo, buscar la unidad, pero a través de un sentarse, ya ya calcular, ya mañana, ya se va a y entonces, aquí te explica demasiado bien que el arca de la alianza, es decir, no es un amuleto que va de aquí para allá de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a lo que yo pienso o de acuerdo a lo que yo interpreto. Que cada uno puede interpretar como quiere. No, aquí no. Esto tiene una raíz profunda ante situaciones concretas que el autor sagrado, después de haber reflexionado en la comunidad, nos propone para que podamos llegar a lo esencial y lo fundamental del mensaje. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 30. David subía la cuesta de los olivos, subía llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. También todo el pueblo que iba con él cubría su cabeza y subía llorando. Entonces, esto es lo que nos dice el texto. Nosotros estamos mirando aquí el contexto también histórico, y el contexto histórico nos dice que estamos en duelo, describe esa situación vivida, profunda, de dolor. El boquer quiere decir sensibilidad, quiere decir yeyesa, lleva, y somos sensibles ante la necesidad de lo que nosotros nos damos cuenta que estamos causando. Y en la cultura del antiguo Israel, cubrir la cabeza y caminar descalzo eran signos habituales de duelo, signos habituales de humillación o penitencia. Este comportamiento no es solo individual, sino también colectivo. El hecho de que el rey y el pueblo compartan estos gestos indica una identificación total con la crisis. Identificación total con la crisis. Históricamente, este momento refleja una caída simbólica del rey. Caída simbólica del rey, que pasa de la gloria al sufrimiento. El rey que cae, ¿verdad? Es una caída simbólica. Entonces, aquí no es tu reinado, tu poder, tu plata, tu placer. Ahí está el rey, las tres P famosas, ¿verdad? El rey. Sino que es una caída que pasa de la gloria ahora al sufrimiento, el boquer, el llanto. Sin embargo, el relato no lo presenta como una derrota. No lo presenta como una derrota, queridos amigos. Porque después, al final de cuentas, David, lo que pasa con él es el llanto, el boquer. Nosotros hemos hablado ya y decíamos que es una humillación, pero que es un dolor, pero es un reconocimiento al mismo tiempo. Porque yo me vuelvo sensible ante una realidad, entre comillas, que es negativa, y que es lo contrario de lo que nosotros queríamos lograr. Pero ahora nos damos cuenta y reconocemos, nos humillamos, porque Dayaya Poponaira, el rey aquí se humilla y reconoce, Daya Poponaira. Por lo tanto, esto hace que, al no ser una derrota definitiva, comience un proceso de posible restauración. Proceso de posible restauración. El llorar y el entenderse y reconocerse nos puede llevar a una restauración. El Monte de los Olivos se convierte en un lugar de tránsito entre la caída
y la esperanza, lugar de tránsito entre la caída y la esperanza. Un contexto cultural para nosotros y un contexto antropológico, este versículo expresa la experiencia humana del sufrimiento, pero compartido. Por eso el lev, corazón, indica el centro del dolor, pero al mismo tiempo aparece el nefesh, la vida, el alma, que se ve afectada por la crisis. Y también aparece el Hebra, que quiere decir comunidad, que se manifiesta en el acompañamiento del pueblo. Se manifiesta en el acompañamiento del pueblo, el Hebra, comunidad. Entonces ya con todos. El duelo no es una experiencia privada, sino que es una experiencia pública y comunitaria. El dolor, el duelo. Gesto de cubrir la cabeza, andar descalzo, expresaban una ruptura con la normalidad. Todo lo normal. Antropológicamente el texto muestra que el sufrimiento no se vive en aislamiento. Atención, queridos amigos. El boker. Porque el boker quiere decir que hay una sensibilidad justamente a las necesidades de la comunidad. Se nace por la ignorancia, se nace porque da ya poponá y las cosas. Ese es el verdadero llanto, ese es el verdadero dolor, ¿entienden? Ese es el verdadero dolor. Mientras que el otro mañana, y como hay mondá, hay yapú, hay yapolo, hay yapose, hay ore con la poder, hay maneja para todos los hilos, tejes y manejes del poder. Entonces, mañana disfruta la homondad, ¿entiendes? Fruto de la corrupción. Y bueno, el Evangelio dice, felices los que lloran porque ellos serán consolados. Y bueno, y los otros, bueno, pero otros ya peñan ya pobre. Uno que la yicola ya juzga, lleva. Sino que escuchemos simplemente lo que la palabra de Dios nos propone. Ahora, el rey no solo físicamente está en esta situación, sino que existencialmente. La subida, el Alá, al monte, en este caso de los olivos, sugiere el esfuerzo humano para encontrar sentido en medio del dolor. Tenemos que encontrarle el sentido en medio del dolor. Y el versículo, por lo tanto, revela que el sufrimiento puede convertirse en un espacio de comunión y de transformación, donde el individuo y la comunidad se redefinen. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Y esto es lo que procuramos siempre hacer como un camino de lucha para poder vencerlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, en este versículo 31, y le avisaron a David, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Entonces David dijo, Señor, te ruego que conviertas en necedad el consejo de Ahitofel. Si miramos el contexto histórico, queridos amigos, de este versículo 31, Ahitofel era considerado uno de los consejeros más sabios de su tiempo. El verbo hebreo es el etzá, consejo. Era fundamental en la política antigua. Aparece también el melech, el rey, en referencia a David como autoridad legítima, y por lo tanto el mered, que es rebelión. La rebelión de Ahitofel contra el melech, contra el rey. Y esto describe un contexto liderado por Absalón siempre. Absalón. Detrás de todo esto está Absalón. Recordemos que en las monarquías antiguas el consejo de un sabio podía determinar el destino de un reino, de acuerdo a lo que diga el sabio, el consejero. Y así la traición de Ahitofel, por tanto, no es un detalle menor, sino un factor decisivo en esta rebelión. Porque más aún, Ahitofel siempre fue el consejero de David. Entonces conoce, y David siempre seguía los consejos de Ahitofel. Ahora Ahitofel, conociendo
y estando con David siempre, entonces conoce muy bien. David con su consejero se movía. Ahora, ¿qué hago? Me ha traicionado. Él conoce cómo me muevo, qué hago, cómo hago. Entonces, estos consejos, el etzá, transmitidos y pasados a Absalón. Ahí está el gran peligro. Entonces, no es un detalle menor, es un factor decisivo en esta rebelión. El consejo de Ahitofel era tan valorado que se consideraba casi como una palabra divina. Por eso la oración de David tiene un peso particular. No pide simplemente protección, no pide que le proteja contra los consejos de Ahitofel, sino que el consejo enemigo pierda su eficacia. Pierda su eficacia. Y ande Yara, con ella, por favor, vea ella, yo ve que se vuelva solamente en un consejo simplemente humano, no tenga la fuerza necesaria, que el consejo del enemigo no tenga eficacia. Por lo tanto, muestra cómo la historia política está profundamente entrelazada con la acción divina. La política de por sí siempre entrelazada con la acción divina. Peñan de Yahar, no hay nada, Peñan de Yara, ¿verdad? Donde incluso la inteligencia humana puede ser transformada por Dios, es decir, que Dios le toque el corazón, que Dios le toque la cabeza, que Dios le cambie sus decisiones, que Dios haga entonces otra cosa, ya poco, cualquier otra cosa, menos lo acertado ya hecho. Mirando del aspecto cultural antropológico, recordemos que este versículo revela la fragilidad de la confianza humana y la importancia del discernimiento. Fragilidad de lo que nosotros podemos reflexionar, el hombre puede reflexionar y sobre todo puede aconsejar. Su discernimiento, ese discernimiento es lo importante. El lev, el corazón, indica siempre el lugar donde se toman las decisiones y aparece como jodmá, sabiduría. Aquí se ve cuestionada y finalmente tefilá, la oración, como respuesta humana ante la crisis. Por eso el consejo era una de las formas más elevadas de sabiduría en la sociedad. Una de las formas más elevadas de la sabiduría en la sociedad. Confiar en un consejero implicaba entregar parte del destino, parte de lo que nosotros estamos deseando, le ponemos todo en manos del consejero. O atacamos o no atacamos, o nos matamos todos o triunfamos, ¿entiendes? O sea, el consejo de Ahitofel en este caso es muy importante. Mirando un poco del aspecto muy antropológico, este texto muestra que la sabiduría humana, por más elevada que sea, puede desviarse. Por eso que la tradición de Ahitofel revela que la inteligencia no garantiza la fidelidad. Otro elemento para aprender, queridos amigos. Aquí, entonces, la inteligencia del hombre, la capacidad de organizar, no es entonces lo que te va a garantizar la fidelidad. Frente a esto, David no responde con desesperación, sino con oración, tefilá. El versículo enseña que el ser humano, ante la complejidad de las decisiones, necesita abrirse a una sabiduría superior. La oración se convierte en el espacio donde se reordena la realidad. Es decir, al final de cuentas el Salmo también tiene esa oración. No confíen, ¿verdad?, en el pensamiento, en las decisiones simplemente humanas, porque no son ellos los que te van a salvar. No confíes en los caballos, también dice, ¿verdad?, de Asiria, tampoco te van a salvar, o del rey, etc. Sino que hay una fuerza superior y esa fuerza superior es la que llamamos Dios. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se adoraba a Dios, ahí vino a su encuentro Husai, arquita,
con la túnica rasgada y polvo sobre la cabeza. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 32? En primer lugar, que los momentos límite pueden convertirse en espacios de revelación. Momentos límites, porque en ese momento, dice, ¿verdad?, viene esa fuerza que le va a ayudar a David. Este es un consejero fiel en todo caso. En ese momento límite en que David dice, bueno, estoy huyendo a disparar, o sea, hay muchos elementos que no nos dejan actuar como tiene que ser, pero sin embargo se pueden convertir en un espacio para una revelación. Y entonces viene una segunda posibilidad como enseñanza de este versículo, es que Dios suscita aliados en medio de la crisis. Diga tú entonces Yandela ya pues niño y además cuando hablamos de comunidad, a la comunidad, entre comillas, ¿quién le salva? Vamos a decirlo así. ¿Quién le salva a una comunidad? Y todos, el tendotá, pero el tendotá es un representante en ese momento de toda la comunidad, pero es la comunidad la que apoya y la comunidad es la que tiene que cuidar y llevar adelante el accionar, ¿verdad?, de la vida. Así que Dios suscita aliados, en este caso Cusay. David, a ella anduvo ahí, imagina que iba a la yapota de Cuaima, va a yapota, pero sin embargo le envía que le va a ayudar, este aliado. Una tercera posibilidad, queridos amigos, es que David, en este caso, y su dolor, todo se expresa también corporalmente y comunitaria. Todo dolor, queridos amigos, todo dolor se expresa corporalmente y comunitariamente. Ya decíamos que los otros, el boker, ¿se acuerdan? El boker era ese llanto profundo, no solo de David, sino que también el llanto profundo del pueblo, del Am. Pero decíamos también que no eran unas lágrimas de cocodrilo, oñejean de bebé, y no es lágrima verdaderamente, sino que aquí es un dolor intenso porque hay un compromiso. El dolor y el llanto quiere decir una sensibilidad. Sensibilidad ya es veñante. Ser sensibles a la realidad. Pero ya venían de habitebe, sensibles a una pobreza que existe alrededor nuestro, ¿se dan cuenta? Entonces, se expresa también corporalmente y comunitariamente. No es el cuatijaño, sino que todos juntos, porque tenemos más fuerza para poder construir el reino de Dios. Luego, la cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la historia humana está atravesada por la providencia divina. Providencia divina. Apea la yayugua, muchas veces lento la yayugua, ¿dónde está esa providencia divina? ¿Dónde está el actuar de Dios? Otros, sin embargo, cuando tienen esa alma pura y una búsqueda sincera, en todo, ven la providencia de Dios. O ya pomiante, o ya añade ya la gracia, ¿entienden? Ya no me añade en su providencia, como una cuarta enseñanza. Y una quinta y última enseñanza por el día de hoy, queridos amigos, de este versículo, es que la esperanza surge incluso en la cima del sufrimiento, la esperanza. Porque puede vender en mañana y shaina lo más difícil, ¿verdad? Terrorífico, vamos a decirle de esta manera, lo más terrorífico. La esperanza surge incluso en la cima del sufrimiento. Ahí, en la cima del sufrimiento, la esperanza. Es decir, alguien tiene que, de alguna manera tenemos que, vean la esperanza ahí. Y surge incluso en la cima del sufrimiento. A ver, yo vive. Y aquí viene, ¿y qué es lo que le da esperanza? ¿Y qué se encuentra con este amigo? Con este que era consejero también, ¿verdad? Y por lo menos ahí, bueno, Coandi, ya etc. Porque otros se traicionaban. Se dan cuenta, queridos amigos, que incluso la palabra de Dios siempre te juega con el bien y el mal. Te hace entender. Cuando hacemos mal, te saca en cara. Cuando hacemos bien, te felicita y te ayuda. Y te propone cómo tenemos que hacer el camino. Y aquí también, por una parte, Agitofel, traidor, lo negativo, pero por otra parte, aquí también, que te están presentando, ¿verdad? Que te están ayudando, que te están dando esa fuerza necesaria para que nosotros podamos
también luchar, empeñarnos y no quedarnos, ¿verdad?, a la mitad de él. No, o sea, fortalecernos y ayudarnos continuamente. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo yo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.